nacidos prematuros. Y recuerden que pueden seguir participando, haciendo sus preguntas para que las podamos resolver al final de la plática. Si tienen alguna pregunta de las pláticas previas con la doctora, también pueden preguntarlas y las podemos resolver al final de la plática. Y recuerden que durante la plática, pues les pido que tengan sus micrófonos silenciados para que no haya interferencia en el video y después puedan ver el video con menos interferencia. Pues damos inicio a la ponencia. Bienvenida, doctora. Sí, gracias. Bueno, vamos a empezar la conferencia de requerimientos en la nutrición del prematuro. Y pues bueno, sabemos que esto es muy interesante y muy importante porque finalmente nosotros como neonatólogos, pues lo que más nos interesa es que un niño esté bien nutrido. Esto viene siendo también debido a que pues cada año nacen, aparentemente no es que nazcan más niños prematuros, sino que nacen cada vez más prematuros de menor edad gestacional. Y si la Organización Mundial de la Salud refiere que nacen más de 15 millones de prematuros en todo el mundo, que viene siendo el total de nacimientos, aunque en México está reportado en el 2018 que fueron alrededor del 8%, pero pues perinatología maneja entre el 28 y el 30% de prematuros, pues prácticamente lo que se tiene que manejar son que estos niños estén bien nutridos, porque este 28% son los que están en todas las terapias, en la intensiva y en la intermedia. Obviamente que muchos de esos prematuros van a morir en las primeras 24 horas y que el 75% de las muertes neonatales van a ocurrir en la primera semana de vida, pero que un pequeño porcentaje de estos niños es debido a que ya vienen desnutridos desde manera intrauterina y porque tampoco no se les da una nutrición adecuada en el momento del nacimiento. La propia prematurez, los puros prematuros son responsables de todas las muertes neonatales o las muertes infantiles del 60%, es un porcentaje bastante grande. Lo interesante también de esto es de que de estas secuelas que incrementan 2 a 3 veces a largo plazo, un gran porcentaje viene siendo debido a una malnutrición de estos niños. Y aquí tenemos lo que es un PAI, donde nos menciona cuáles son las causas de muerte y tenemos que el 27% van a ser los prematuros. Entonces, el objetivo de la nutrición es promover un crecimiento alcanzando velocidades semejantes a las intrauterinas y este concepto se ha manejado para toda la vida, bueno, desde que yo era residente, sin embargo, aún desde entonces es muy difícil alcanzar las velocidades semejantes a las intrauterinas. Entonces, al evaluar esto, es no solamente alcanzar la velocidad semejante a la intrauterina, sino que se agregó el concepto de mantener una composición corporal y neurodesarrollo adecuados, porque no es lo mismo solamente incrementar en peso a estos niños. Sabemos que el catch-up growth ahorita o la velocidad de crecimiento acelerado en los prematuros con restricción del crecimiento les vamos a generar un mayor daño más que beneficio y también generarles restricción postnatal a los prematuros que están hospitalizados, también les estamos generando mayor daño. Entonces es velocidad de crecimiento con composición corporal adecuada. Y existen ya unas guías que están bastante bien establecidas, la están actualizando, probablemente en el próximo año salgan las nuevas guías, pero esta guía del doctor Colexco es muy interesante porque abarca prácticamente todos y cada uno de los puntos que se refieren acerca de la nutrición. Finalmente también tenemos nuestra norma de neonatología que está puntualizado de una manera práctica, solamente cómo iniciar los líquidos, cómo ir iniciando la nutrición parenteral, cómo ir incrementando o acelerando la velocidad de crecimiento, la velocidad de incremento de la vía enteral. Y entonces vemos que esto no es tan difícil, pero al mismo tiempo es un poco complejo debido a que si tenemos a un recién nacido prematuro, lo vamos a encontrar dependiendo de la edad gestacional con estas deficiencias o con estas faltas de actividades enzimáticas. Si tenemos niños entre 25 y 26 semanas, pues vemos que sí están las enzimas, pero no están funcionando al 100% y que algunas de ellas, de las digestivas, están presentes, pero no todas
para poder metabolizar ciertos carbohidratos o azúcares más complejos. Entonces, pues vemos que incluso el intestino delgado llega a madurar hasta las 32 semanas, pero si tenemos niños de 26 a 28 semanas, obvio que no está completamente maduro este intestino y que lo que debería de estar deglutiendo o comiendo ese niño es líquido amniótico, no leche, pero en todo caso, si va a tomar leche, pues que sea de su propia especie, que es la leche humana. La deglución siempre está presente en el prematuro, pero la succión y deglución pues viene apareciendo alrededor de las 32 semanas en adelante y ya una succión y deglución nutritivas después de las 36 semanas. Entonces, si tenemos estas partes que están todavía con falta de maduración, pues vamos a tener problemas con estos niños. Y algo muy interesante que es de importancia considerar y recordar, no solamente en el prematuro, sino también en los niños a término, es la actividad motora gastrointestinal, porque esta ni siquiera está completamente madura a las 40 semanas. Esta actividad motora gastrointestinal también la inicia madurando lo que son todas las enzimas que vienen en la propia leche materna, que tiene también lípidos, que tiene también algunas otras enzimas como tilina, etcétera, porque algunos niños que tienen cólicos al nacimiento a las 40 semanas, incluso con la leche de la mamá, es porque todavía esa actividad motora gastrointestinal está inmadura y aparentemente esta se completa alrededor de las 52 semanas. Entonces tenemos ahí otro problema muy interesante en el cual pues debemos de considerar para poder alimentar a esos prematuros. Entonces, teniendo en cuenta estas situaciones, vemos que es muy difícil que los niños toleren, no solamente los de perinato, todos los niños a nivel mundial siempre van a tener trastornos digestivos, siempre van a tener residuos gástricos, etcétera. Y esto va a generar que estos niños, pues cada vez que no toleren, se queden en ayuno. Entonces, ¿qué es lo que podemos generar en ocasiones? Pues que estos niños no crezcan de la manera adecuada como deben de crecer. Y este trabajo del doctor Ehrenkrantz es un trabajo muy interesante en el cual muestra eh, ¿qué es lo que debemos de evitar en estos niños? Es evitar de generarles una restricción postnatal, porque les puede generar también un daño neurológico. Entonces vemos que él dividió a estos grupos de prematuros en 3 grupos. ¿Qué pasaba en los de 24 a 25, 26 y 27, 28 y 29? Y entonces él observó que de 24 a 25, cuando ya alcanzaban los 2 kilos, que es como de repente se van de deducir entre 1,800 a 2 kilos, estos niños ya habían perdido 1,5 semanas. Los de 26 a 27, 5 semanas, los de 28 a 29, 4 semanas, pero esto se explica mejor en estas gráficas y que creo que es lo que ustedes evalúan todos los días durante su estancia de estos niños en las terapias neonatales. Entonces, todos estos niños habían nacido en la percentila 50, pero como no eran nutridos de una manera adecuada, estos niños, ninguno se egresó al momento de su egreso, no se egresó ni siquiera en la percentila 10. Y esto es lo que nosotros estamos llamando restricción postnatal. Es lo que vamos a tratar de evitar de hacerlo, pero con la pura nutrición enteral es difícil y con la nutrición parenteral sola todavía mucho más, porque estos niños normalmente se nutren en los primeros 10 días de vida con una nutrición mixta, que es con una nutrición parenteral y con una nutrición enteral. Pero el tema de ahora pues va a ser exclusivamente la nutrición enteral, tocando un poco de lo que es cómo deben de manejar los parámetros máximos de la nutrición parenteral. Entonces, ¿cuándo es que debemos de iniciar la nutrición enteral? Lo más pronto posible. Que hemodinámicamente y gasométricamente esté estable, pero no que en este momento yo tome la gasometría y esté mal y a la media hora ya está bien. Debemos de tomar en consideración que también la tensión arterial sea adecuada, la gasometría adecuada, y que se encuentre con todos sus parámetros lo más cercano a la estabilidad posible, porque si no le podemos generar algún problema. ¿Cómo? Bueno, la evidencia no demuestra si hay alguna diferencia de si es de manera continua o de manera intermitente. La recomendación es de manera intermitente, aunque algunos van a
van a tolerar más de una manera continua, sobre todo los que son quirúrgicos. Pero sí hay un artículo que dice que si nosotros damos una infusión de manera continua, estos niños van a subir menos de peso. Alguien había sugerido que podría ser por el constante estímulo que están teniendo y que ahí se podría incrementar el gasto energético. No está completamente determinado, pero lo que sí está determinado es que si yo doy de manera continua, la grasa se queda pegada en la sonda. Y entonces esta grasa de manera continua se va a estar quedando pegada y esto puede generar que no haya un mejor incremento en el peso de estos niños. ¿Con cuánto? Bueno, de verdad es de que hay varios artículos donde dicen que con 30 mililitros, que de 10 a 30 mililitros no pasa absolutamente nada, pero es solamente un artículo. Y no hay una evidencia así generalizada que diga, sí, no les va a pasar, no. Cada niño se individualiza. Finalmente, en la norma que ustedes tienen se inicia entre 12.5 por factibilidad y habilidad de completar más rápidamente, pero si alguien inicia con 20 tampoco está en lo equivocado, sino que pues hay niños que incluso les tienes que bajar un poco más, otras personas inician a 1 mililitro por cada toma y creo que es correcto porque no hay algo, si ustedes leen los artículos del Cochrane, dice, sí, no pasa nada, pero ¿cuántos artículos de estos con 30 mililitros hay? Que yo recuerde hay 2 o 3 por ahí y con lo que se hace el metaanálisis, que sea un metaanálisis con ensayos clínicos bien realizados, porque si no, no es lo mismo analizar un metaanálisis que analizar solamente casos aislados. Pero finalmente entre 10 y 30 mililitros, de acuerdo a la experiencia de cada quien, porque aquí hay que conjuntar tanto la experiencia del médico como los metaanálisis que existen. No son un padre nuestro, ni tampoco son cosas que no se pueden romper de una manera absoluta, ¿no? Porque finalmente también en los ensayos clínicos, cuando ingresan los pacientes, son pacientes que tienen que tener ciertos criterios. Y los pacientes que tenemos en las terapias, no todos son iguales que los de los metaanálisis. Algunos tienen algunos otros problemas, infecciones, otro tipo de sepsis, o eventos diferentes. Y los ensayos clínicos, cuando se selecciona al paciente, se seleccionan de una manera que todos sean muy semejantes y muy homogéneos. Entonces, siempre hay que saber analizar muy bien esos estudios. Con que aquí definitivamente no hay ninguna duda a nivel mundial, creo que es conocido de todos que con la leche que se debe de iniciar es con la leche de la propia madre. Si no hay, en su defecto, es leche donada, pasteurizada, y si no hay en su defecto, el sucedáneo de la leche humana. Pero definitivamente la ideal es la leche de la propia madre porque va a conservar todos los nutrientes. La donada o pasteurizada ya pierde ciertos nutrimentos. Entonces, ¿cuánto es lo que realmente este niño necesita? Pues nada más para que vean por qué si les generamos una restricción postnatal, porque aquí tenemos lo que normalmente se ha manejado desde que yo era residente, la cantidad de calorías, de lo que es el gasto energético. Se dice, bueno, son 120 kilocalorías, sí, pero ¿para quién? Para aquel prematuro que está completamente estable, porque el gasto energético no se determina en aquellos niños que tienen oxígeno, que tienen sepsis o que tienen alguna otra eventualidad, porque los equipos para medir el gasto energético no pueden tener oxígeno los niños. Es un poquito difícil manejarlo. Entonces aquí tenemos energía basal. La energía basal son 45 kilocalorías. Sin embargo, cuando se hizo esta determinación de gasto energético, estos niños no existían. De aquí para acá no existían. Siempre decían un niño de 500, 600 gramos, dejan morir porque no hay nada que hacer. Pero ahora están esos niños, con la nueva tecnología, estos niños están presentes. Entonces, energía 45, gasto en reposo 50, otros gastos 15 y para crecimiento de acumulación 25. Sin embargo, pues esto es bastante poco objetivo porque si normalmente para ganar 1 gramo de peso yo necesita el paciente de 4 a 7 kilocalorías y nosotros queremos que crezca más o menos 15 gramos
por día, si fuera por día nada más, se requerirían para un crecimiento 75 kilocalorías, por lo tanto, esta cuantificación se queda muy por debajo de lo que realmente necesita un prematuro. Y así de cada uno de ellos vemos como la de Kramer para uno de 500 a 700 necesita 149 kilocalorías, de 700 a 90, 152, de 900 a 1200, 166, y es el motivo por el cual es muy difícil alcanzar los requerimientos para este tipo de niños. La Academia Americana de Pediatría también sacó estos requerimientos en el 2010 más o menos, y dice que por nutrición, por la enteral, son de 100 a 130 como mínimo para un paciente estable. Aquí mismo ustedes, si revisan gasto energético en reposo, termorregulación, efecto térmico de alimentación, síntesis, pérdida fecal y reservas. Pero aquí ustedes no ven si el niño está infectado, si está intubado, si está con oxígeno. Ese gasto no está contemplado aquí. Entonces, cuando decimos, no, pero le estamos dando lo correcto porque tiene 130, no estamos contemplando la cantidad de calorías que se requiere si ese niño está enfermo. Este gasto energético son para niños estables. Y por vía intravenosa, pues entre 85 y 95, pero pues aquí sí es un poco más difícil llegar a un mayor aporte, porque definitivamente pues esos niños tienen un catéter y la osmolaridad de la nutrición parenteral pues a veces no es no nos permite manejar mayor aporte calórico. Bueno, finalmente el niño, lo que debemos hacer si estamos hablando de que debe tener el mismo crecimiento de manera intrauterina, pues debemos de dar la cantidad que de manera intrauterina pasa a través del cordón umbilical de proteínas, de carbohidratos, aunque a nosotros el niño no recibe como tal lactosa, recibe carbohidratos en forma de oligosacáridos, maltodextrinas, polímeros, etcétera. Entonces, la forma como nosotros lo podemos dar de manera cuando nace es solamente a través de la lactosa. Vitaminas y minerales, hierro, neuronutrientes, antioxidantes y sobre todo, si estamos pensando en vitamina A, que puede prevenir la displasia broncopulmonar, el selenio, que también lo puede prevenir, el hierro que también lo previene, y todos los antioxidantes que pasan a través de la placenta durante el tercer trimestre, pues sí tenemos un problema muy complejo, porque vemos sobre todo que incluso los lípidos, ácidos grasos de cadena larga, que pasan también en el último trimestre, que sirven para el neurodesarrollo. Y el último trimestre, si alguien me está escuchando, ¿quién me puede decir a partir de cuándo es el último trimestre? 3 semanas de gestación. Pues dividan las 40 semanas o las 41 entre 3 y van a ver que son entre 27 punto y algo o 28. Y si tienen los niños de 26, 27, todos estos nutrientes no los van a tener en reserva en lo absoluto, porque todos van a pasar en el último trimestre, que es después de las 28 semanas en adelante. Entonces, pues estamos en un dilema porque no van a tener reservas de estos nutrientes. Entonces, aquí tenemos por qué se determinó que las proteínas son muy importantes para este tipo de pacientes, porque si estos niños, el doctor Embleton hizo esta revisión y este análisis, aquí solamente administró aporte con glucosa, aporte energético, aquí. ¿Cuánto le estaba dando? 50 kilocalorías en 2 grupos de pacientes de 31 y 32 semanas. Y entonces, ¿qué fue lo que observaron? Pues la pérdida de peso de una manera impresionante el primer día. Esos son días. Y el primer día hubo un déficit de 3.5 gramos de proteína del niño. Para poder ganar estas gramos de proteína, pregúntale incluso a los que hacen ejercicio y los que se están los fitness, los hombres fitness, que les cuesta mucho trabajo ganar músculo, y estos niños que de hecho ni siquiera se están moviendo, que no se están ejercitando y que no les estamos dando la cantidad de proteínas, pues les va a costar mucho más trabajo realmente tener esta acreción de proteínas. Entonces él vio y dijo, bueno, hay que darles luego las proteínas. Aquí ya tenían las proteínas y no se recuperaron esos niños
el grupo mayor no se recuperó ni siquiera la primera semana, siguió cayendo. Cayeron más los menores de 30 semanas que los de 31, pero de aquí es que es muy importante que todos estos niños reciban las proteínas desde el primer día de nacimiento. En perinatología este problema aparentemente no existe. Bueno, sí existe porque no se logra nutrir, pero sí se dan las proteínas de manera inmediata, tienen las soluciones de aminoácidos especiales, que lo ideal es para los menores de 32, creo que ahorita los están dando para menores de 1000 gramos nada más, pero en otros hospitales no los hay. Y cuando ustedes van a otros hospitales y ven que no están estas soluciones, siempre dicen, sí, pero aquí no los dan, sí, pero es otro manejo aquí. La verdad es que no debe de haber otro manejo. Hay bastante evidencia donde se menciona que estos niños desde el momento del nacimiento deben de tener estas soluciones de aminoácidos, que de hecho lo único que tiene son aminoácidos, y el gluconato de calcio y la glucosa. Entonces es muy importante que reciban esto, uno, para que no pierdan esa proteína, porque después cuando se les va a dar de comer, pues sí van a empezar a tener la cantidad de proteína suficiente. Solamente que la proteína que lleva la leche de la mamá es una proteína que tiene alrededor de 0.9 gramos o 1 gramo de proteínas. El calostro sí tiene 3. Pero si tuviéramos calostro para toda la vida de esos niños, no necesitaríamos ningún sucedáneo especial ni ningún fortificador. Pero no lo tiene de esta manera. Entonces, aquí está otro trabajo muy importante del doctor Colesco, donde hizo 2 grupos, al que le administró a uno 2.4 de proteínas y a los otros no les administró más que sus soluciones estándares. ¿Y qué fue lo que evaluó? Cuando los puso en conjunto para evaluar lo que es el índice de la escala de desarrollo mental, pues entonces no había una diferencia, pero cuando separó las niñas de los niños tenemos un problema muy grave. Por alguna situación algo sucede con los niños, bueno, alguien dice es porque es varón, no lo sabemos, pareciera ser que el cromosoma X es un poco más fuerte que el cromosoma Y, de hecho no podría haber vida si no está el cromosoma X, ¿verdad? Pero entonces aquí vemos que definitivamente los niños se vieron dañados de esta manera. Los niños que sí recibieron 2.4 de proteínas tenían un índice en escala mental de 80, las niñas no se dañaron, pero los niños que no recibieron la proteína tienen un daño neurológico a cifras que tuvieron en la escala de desarrollo mental de 50, y 50 pues está bastante dañado estos niños. Entonces la proteína es muy importante, no solamente para los niños, también puede ser, es de manera importante para las niñas porque pueden tener coeficientes intelectuales mejores o mayores. Y entonces, pues de esta manera, pues se concluye que la administración precoz de 3 gramos de proteína puede revertir el balance nitrogenado. Anteriormente nos decían con 1 de gramo de proteínas y daba miedo, y entonces alguien decía, bueno, con 1.5. Bueno, definitivamente si lo que pasa de la madre al feto son de 2.9 a 4, pues se toma algo que es más o menos balanceado, que son 3 gramos de proteínas. Esto pues va a incrementar, va a mejorar los índices de neurodesarrollo. Y su nutrición parenteral agresiva, que más que agresiva se debería de llamar asertiva, porque es un poquito más acercándonos a lo que es la nutrición parenteral o la nutrición neonatal adecuada, porque pues bueno, de glucosa, así quedaría la nutrición parenteral. Se inicia con 4, 4.5. Cuando ustedes tienen su nutrición esta de proteínas queda un poquitito más bajo, pero con esa va a ser suficiente. Voy a mencionarles por qué. La glucosa no la produce el feto. Toda la glucosa que pasa de la madre toda la glucosa que tiene el feto en el momento del nacimiento es la que pasa de la madre al feto. El bebé empieza a producir la glucosa después, más o menos alrededor de inicia a producirla a las 4 horas, ya va a empezar a producir. ¿Y cuánto va a producir? 4 miligramos kilo minuto. Por eso no hay que empezar con concentraciones de glucosa muy elevadas en la nutrición parenteral. Se va a ir incrementando hasta los 12, porque de manera fetal pasa a 7 gramos, a excepción de los hijos de madre diabética, porque como toda la glucosa pasa de la madre al feto, va a pasar mayor cantidad en los hijos de madre diabética, pero en las mujeres normales va a pasar esta cantidad.
En cuanto a proteínas, de la madre al feto pasa 2.9 gramos de proteínas y pues se recomienda 3 gramos y máximo 4 gramos. La verdad es de que hay veces que se está llegando más o menos a un estándar ahorita que no, al parecer no toleran tanto este tipo de hasta 4 gramos de proteínas. Deben de mantener muy bien deben de estar evaluando también que no le esté generando ningún daño renal, porque a futuro también esto les puede generar un daño renal posterior y puede ser que no crezcan. La proteína también puede generar una acidosis metabólica si nosotros si no estamos controlando toda la nutrición, viendo las cifras en una gasometría y que los lípidos, glucosa y todo se encuentre de manera equilibrada, podemos generar algún trastorno. Y no solamente eso, a veces se nos olvidamos que está el riñón, que está el intestino y que está toda la nutrición y queremos manejar las acidosis metabólicas con el ventilador cuando realmente el problema que tenemos es que tenemos una nutrición errónea. En cuanto a los lípidos, pues se recomienda iniciar con 2 o hasta 3 y el SMOP lipid porque realmente lo que necesita el prematuro son ácidos grasos de cadena larga. Todas las otras presentaciones, aunque tengan ácidos grasos de cadena larga, no tienen ácidos grasos esenciales. Y lo que se requiere, lo que se recomienda son los esenciales. Pues aquí también puede ser incluso en los menores de miligramos de 3.5, pero siempre y cuando tengamos balances adecuados. Entonces se recomienda que por cada 115 kilocalorías se den 3.5 gramos de proteína para que pueda haber una verdadera acreción de la proteína al paciente. Y que por cada 115 a 120 se den de 3.5 a 4. Esa es la relación calórica proteica. Entonces, pues la administración de proteínas sí mejora el neurodesarrollo a los 18 meses, incrementando 8.2 en el puntaje del índice de la escala de desarrollo mental. Si no damos buena cantidad de proteínas, solamente estamos dando calorías y por cada 10 calorías, de cualquier tipo de calorías, solamente hay un incremento de 4.2. Entonces, este es el resumen completo de lo que se debe de dar de proteínas, 3.5 a 4 en los recién nacidos de 1 kilo a 1.8 y en los menores de 1 kilo 4 y algunos refieren hasta 4.5. No hay, ahora sí que no hay ningún análisis donde diga que les va mucho mejor. Entonces, aquí hay algo que a todos nos genera cierto conflicto porque el estudio del doctor Ehrenkrantz refiere que los niños deben de crecer por arriba de 18 gramos por kilo por día, pero no podemos aplicar este concepto a los niños que nacen desde 25 hasta 32. Cada uno su índice de crecimiento debe de ser diferente. Estos niños, pues esto se hizo en un estudio retrospectivo. Sí debemos de mantenerlos con un adecuado crecimiento, pero falta todavía aterrizar si estos 18 sirve para todos. Son diferentes los pacientes. Y que lo que sí es que la circunferencia cefálica debe tener un crecimiento de 0.9 por semana para que haya un adecuado crecimiento. Esto sí se correlaciona debido a que si hay un incremento del perímetro cefálico, de manera indirecta estamos viendo que hay un crecimiento cerebral. Esto es importante debido a que aquí tenemos en conjunto, el artículo trae esta gráfica separada, pero al juntarla vemos lo siguiente. Si los niños tienen una velocidad de crecimiento de 12 gramos kilo día, tienen un riesgo de tener parálisis cerebral de 22 veces. Pero si tienen un adecuado crecimiento, este riesgo de 22 cae a más o menos 7 o 8 veces más solamente con el crecimiento, solamente con la nutrición. Pero de hecho hay varios comentarios sobre esto que no solamente es el crecimiento, sino también el estímulo y que estos niños no hayan tenido ni hemorragia intraventricular, sepsis, etcétera. Entonces es un conjunto de todo. La nutrición forma parte de esto, no es solamente el puro peso, porque podemos estar incrementando con puro carbohidrato y grasa
y entonces lo que le estamos generando es también un problema metabólico muy grave. Entonces ahora los carbohidratos no se producen en el feto, como ya les había dicho, vienen de la circulación materna y cuando nace lo único que podemos darle es la lactosa. Entonces, esto ya lo había mencionado. El cerebro va a consumir 7 a 5 micromolas de glucosa. La lactosa es la única que podemos dar por vía enteral. Es el carbohidrato predominante en la leche. La leche tiene también otros carbohidratos que son los oligosacáridos, que son los que van a generar una adecuada función intestinal y que van a ser los que van a prevenir esta programación de que tanto se habla ya desde los años 80 a la fecha. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que en los prematuros menores a 32 semanas, la función de la lactosa solamente es del 30%, de 24 a 34, pero por alguna razón la lactosa de la leche materna es bien tolerada, no así la de las sucedáneos o fórmulas. Por eso estas fórmulas vienen completamente modificadas y algunas tienen el 50% de lactosa y la otra tiene otros componentes. Entonces, aquí vemos la lactosa. Es esta molécula que a través de la lactasa se va a dividir en el torrente sanguíneo en glucosa y galactosa. ¿Qué es lo bueno de esta? Que va a formar en este metabolismo 3 ácidos grasos, que es acetato, butirato y propionato, que van a servir como sustrato energético para todas estas bacterias que van a fermentar, y estas son las que van a producir, estas son las que van a hacer que se produzca una microbiota adecuada a nivel intestinal, las bifidobacterias, etc. Entonces, como vemos de la lactosa, pues es muy importante por estas formas que va a formar a nivel intestinal. Entonces, con respecto a los lípidos, de los lípidos tenemos que la grasa es la principal fuente de energía, son 3.8 gramos por 100 mililitros, nos va a dar de 40 a 55% de energía. Los prematuros los van a digerir del 20 al 30% todos estos lípidos. En el tercer trimestre, el DHA y el ARA atraviesa selectivamente la placenta, y aquí tenemos los dos ácidos grasos esenciales que son los precursores, que es el linoleico y el linolénico, el omega 6 y el omega 3. Pero si vemos que estos para que puedan funcionar en el prematuro se tienen que elongar. Anteriormente les ponían a los sucedáneos linoleico y linolénico. Vieron que definitivamente incluso tenían evacuaciones, les daba diarrea, no funcionaba porque tienen muy poquitas enzimas para poderlos elongar, y en la actualidad ahora lo que les colocan es el araquidónico y el DHA. La relación es 2 de ARA y 1 de DHA, pero ambos son esenciales y en conjunto se deben de dar. Si uno rebasa la cifra del otro, entonces se va por vías diferentes que pueden generar daño. Entonces, los dos van a contribuir al desarrollo del cerebro y a lo que es contribuye también los dos contribuyen a la respuesta inflamatoria y al neurodesarrollo. Entonces aquí vemos un trabajo que se hizo para evaluar cómo iba creciendo el cerebro y por qué es importante también los ácidos grasos para ver. Esta es una correlación, se estudiaron con resonancias magnéticas de 26 a 40 semanas, y viendo que definitivamente si no damos los nutrientes adecuados y no tiene los ácidos grasos adecuados, entonces no va a haber estas circunvoluciones adecuadas en el cerebro del niño, porque tenemos que el cerebro de las 23 a las 48 semanas va a tener un crecimiento, de las 23 a las 28 semanas va a tener un crecimiento del 100%. Y aquí viene lo que se llama las ventanas de oportunidad. Ese niño tiene que estar lo mejor nutrido en las primeras, entre más prematuro esté, debe de estar lo mejor nutrido en ese momento. De nada sirve que yo empiece a dar un DHA y ARA después de las 28 semanas, probablemente lo vaya a modificar algo, pero lo que se pierde ya se perdió.
Sin embargo, viendo este crecimiento acelerado, pues la ventana de oportunidad es en este periodo de crecimiento del cerebro y de neurodesarrollo de estos pacientes. Entonces, pues bueno, aquí vemos como el DHA y el ARA son necesarios para la formación del cerebro. El crecimiento rápido del cerebro es en los 2 primeros años de vida, que es el 80%, 85% de crecimiento. Posteriormente sigue creciendo, aunque con una estabilización, pero la ventana de oportunidad para nutrir a este paciente es en estos 2 meses, en estos 2 años. Entonces tenemos los triglicéridos de cadena larga que van a necesitar la lipasa pancreática, las sales biliares para formar kilomicrones, pasar a los vasos sanguíneos, pasar a los vasos linfáticos y también para el torrente sanguíneo. Sin embargo, los triglicéridos de cadena media no requieren ni de la lipasa pancreática ni de las sales biliares para pasar de manera directa a torrente sanguíneo. Y otro aminoácido que sirve es la carnitina, porque es la que va a llevar a introducir todos esos ácidos grasos a la mitocondria y entrar al ciclo de Krebs y estar mejor nutridos. La carnitina está en la leche materna. Entonces aquí vemos cómo el DHA y el ARA son importantes, porque aquí está un estudio del doctor Strarup donde él dio 0.5, 1 y 1.5 de DHA a este grupo de pacientes, evaluando, aunque estaban unos entre 78 a 85 en el índice de la escala mental, al agregar el DHA y ARA, pues mejoran estos puntajes de la escala de Bailey, del índice de la escala mental, considerando pues que sí son necesarios estos nutrimentos, este DHA y ARA. Entonces aquí en un resumen de los lípidos viene que de DHA se requiere, voy a pasar tantito esta parte porque no lo veo. Bueno, sí, yo sí lo veo, pero a ver, de DHA requiere 18 a 42 miligramos por día. Y la madre lo va a tener variable y de ARA 18 a 45. ¿Por qué lo va a tener aquí variable? Porque definitivamente va a depender de la ingesta materna. Si la mamá no consume ni pescado, ni consume DHA ni ARA, bueno, alimentos que contengan DHA y ARA, entonces va a ser variable. El grupo de madres que tiene mayor cantidad de DHA y ARA son los asiáticos, como consumen definitivamente casi del diario el pescado. Las mexicanas no llegamos ni a la mitad de DHA y ARA de lo que contienen este grupo de madres. Entonces aquí es porque pues también nosotros mismos somos responsables de explicarle a la mamá que los mejores nutrientes pues tiene que comer un poquito de pescado, y si no come pescado pues que consuma las cápsulas de DHA y ARA para que su leche sea mucho mejor, y en lugar de que lleve ácidos grasos trans, lleve DHA y ARA, y que su paciente o su bebé esté mejor nutrido. Entonces, este sería prácticamente el resumen de los lípidos. Ay, ahora no me quiere pasar. Ahora, pues bueno, la recomendación, bueno, la alimentación con la leche humana se recomienda considerar suplementarla si la mamá no come nada de pescado. La dosis es de 18 a 60 miligramos por kilo por día. Si no consume la mamá tampoco las cápsulas, se recomienda que se suplemente a los bebés. ¿Hasta cuándo los podríamos suplementar? Hasta que corrijan la edad gestacional a 40 semanas. Posteriormente, pues ya se puede considerar una dosis ya mayor del recién nacido a término, pero si las mamás no consumen nada de pescado, se puede suplementar. Con respecto a los micronutrientes, que estos les voy a dar la clase de cada uno de ellos porque es importante, pero hablando de las deficiencias que tiene la leche materna, viene siendo el calcio. La recomendación son 120 a 140 y por 100 kilocalorías 110 a 130. ¿Cuánto trae la leche materna? La leche materna trae entre 25 y 30 miligramos de calcio.
Entonces está completamente deficiente para el prematuro. No estamos hablando de niños a término, solamente para prematuros. Y pues la relación, sabemos que siempre se ha sugerido que la relación de calcio-fósforo sea 60-90, sea 60-90, perdón, la relación 2:1, entonces son 120 y son 60. Y del hierro, pues vemos que del hierro viene siendo de 2 a 3. La leche materna trae un poco menos, trae la mitad como 0.9. Por eso es de que para los prematuros sí es necesario que lo suplementemos. Ya habíamos mencionado que de 2 miligramos por kilo por día si no tiene eritropoyetina. Si tiene eritropoyetina se pueden dar dosis de 4 miligramos por kilo por día para que estos niños estén mejor nutridos. Hasta el año de edad se debe de suplementar. Y en los recién nacidos a término el hierro a partir de los 4 meses en adelante hasta el año de vida. Y el problema más grave que tenemos es con la vitamina D, porque de la vitamina D se recomiendan 800 a 1000 unidades internacionales diarias. Estas no son por kilo. ¿Cuánto tiene la leche materna? La leche materna llega a tener de 8, máximo 15 unidades. O sea, prácticamente no tiene. Entonces, bueno, viendo todo esto, ¿qué se recomienda? ¿Cómo se recomienda alimentar al prematuro? Con leche humana fortificada, con leche humana pero fortificada. Les pegan la Academia Americana de Pediatría, que refiere leche humana de su propia madre fortificada. En su defecto, si no hay la leche humana, entonces leche humana de banco pasteurizada fortificada. Si no hay, entonces como por tercera opción es el sucedáneo de la leche humana. ¿Por qué debemos de fortificar? Como ya les había mencionado, si estamos diciendo que los 3 gramos por kilo por día requiere los pacientes, entonces vemos que el único que tiene 3 gramos es el calostro. El calostro se produce los primeros 4 a 5 días. Y aquí está esta gráfica donde menciona que tiene 3 gramos, al siguiente, cuando cae, a la semana cae a 2 gramos, pero ojalá que se quedara en 2 gramos. Algunas mamás bajan hasta 1.7, 1.5 a 2.7. Pero el problema es cuando ya tenemos leche madura. Y la de leche de banco, la mayoría es leche madura. Las que nos donan son leches de mamás a término y después de después de los 7 días, que es leche que tiene una cantidad mínima de proteína, como les había mencionado, de 0.9 a 1.2. Y en el mejor de los casos, pero hay mamás que están muy desnutridas, que a veces tienen hasta 0.7. Tenemos leches hipocalóricas, normocalóricas e hipercalóricas. Entonces, si estamos con esta cantidad de proteínas, si el niño requiere mayor cantidad de proteínas, se tiene que fortificar. El calcio y el fósforo, esto también es un dilema, como les acabo de mencionar, porque el doctor Lucas, aunque está publicado aquí en una revisión del doctor Kim, presentó estos datos muy interesantes. Él agarró un grupo de prematuros a los que les dio 200 mililitros por kilo por día de leche humana. Yo les quiero preguntar, ¿qué niño tolera 200 mililitros por kilo por día de volumen? Son muy pocos y es muy difícil que estos niños estén tomando esta cantidad de leche para que puedan alcanzar una determinada cantidad de acreción, pero ni aún así. De manera intrauterina, la acreción son 3.5 de calcio y de fósforo 2.5. Estos niños que recibieron 200 mililitros por kilo por día ni siquiera tuvieron la mitad de la acreción para tener la masa ósea de lo que tienen de manera intrauterina. Entonces quedan muy cortos estos pacientes con esta cantidad de leche, a pesar de que sean 200 mililitros, por lo tanto se debe de fortificar. Y pues esto lo vio el doctor Chandler ya por allá en los años 90 y tantos, 1999, 2000, que fue de los primeros que empezó a utilizar el fortificador, y que yo le menciono el padre del fortificador, porque finalmente pues él fue el primero en tratar de utilizar estos fortificadores. Y pues definitivamente los fortificadores generan una reducción en el oxígeno si está mejor nutrido, porque también de las primeras causas que un niño requiere mayor cantidad de oxígeno es la desnutrición.
A veces la radiografía está normal y está respire, respire rápido, 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 pero no tiene nada de grasa ni tiene músculo, y es una de las causas por la cual el niño tiene polimnea sin que tenga un problema pulmonar, sino el problema que tiene es un problema nutricional. Entonces, estos niños requieren menor cantidad de oxígeno, los que recibieron el fortificador. Aquí viene 19 contra 33 prematuros que recibieron fórmula. A pesar de que están mejor nutridos, están mejor los niños del oxígeno. ¿Por qué? Porque también la leche materna tiene sustancias antiinflamatorias. Disminuye la enterocolitis 1 contra 6, no significa que no vaya a haber, o sea, la enterocolitis es un problema a nivel mundial. Cultivos positivos, menor número de cultivos positivos en los niños que tienen leche humana fortificada que en los niños que tienen fórmula, porque a muchos de ustedes les encanta que los niños crezcan aceleradamente, les quitan la leche materna y les dejan la fórmula. Vean lo que están generando, no van a generar que se vaya más temprano, porque esos niños se van a infectar. Y aquí este metaanálisis del doctor Kushel es bien interesante porque dice aquí los gramos que puede incrementar el fortificador, porque a veces piensan que poner el fortificador al día siguiente va a subir en lugar de 15 a 30 gramos, y esto es absurdo. No queremos que crezca aceleradamente, ni va a generar esta cantidad de crecimiento. Queremos que el niño esté bien nutrido en composición corporal, no solamente en peso. Entonces, pero él dijo, bueno, ok, se los di, ¿cuánto incrementan de peso por día? 2.33 gramos más que si no lo tuvieran. Esto es una diferencia estadísticamente significativa, sí lo es. Pero si ustedes multiplican 2.33% por 7, vienen siendo alrededor de 15 gramos más. Y tener 15 gramos más en una semana es bastante. En 15 días son 30, en un mes son 60. Y entonces, más aparte de su mismo crecimiento de su crecimiento que están teniendo, con estos 2.33, cuando tenemos, esos son con fortificadores de polvo. Los de ahora pueden tener un poquito más de velocidad de crecimiento. De la longitud, si lo que se recomienda es que el niño crezca más o menos punto 7, más o menos punto 8 por semana, pues aquí también lo incrementaron, porque este es por día. Si ustedes multiplican punto 12 por 7, ¿cuánto viene siendo? Como punto 9. Entonces lo que se hace es lograr que tenga un mejor crecimiento también en talla. En perímetro cefálico, lo que se recomienda es punto 9. Si ustedes multiplican punto 12 por 7 por semana, para que sea una semana, viene siendo como punto 8, punto 9, que me garantiza que haya un crecimiento cerebral y un niño mejor nutrido. Entonces, pues bueno, los fortificadores existen ya de los años 80, y lo que usábamos eran fortificadores de polvo. Pero ¿qué pasa con los fortificadores de polvo? No son estériles, solamente son fortificación, es leche que se seca y que se pone a la leche materna y que tiene el riesgo de contaminarse con el Cronobacter sakazaki. Entonces, las agencias regulatorias en nutrición, en alimentos, dice que para reducir estos riesgos deben de utilizarse los fortificadores líquidos y estériles para disminuir el riesgo de contaminación. Que había mencionado, y aparte no tiene la cantidad de proteínas que el niño necesita, no cumplen con las agencias no cumplen con los lineamientos de las agencias regulatorias, y son difíciles para realmente disolverse. Y lo otro, los de polvo no cuentan tampoco con DHA ni ADA. Entonces aquí anteriormente en el banco hacíamos esto, agarrábamos un sobrecito, lo poníamos en el frasco, y cuando lo movíamos se quedaba todo aquí o se asentaba. Entonces teníamos que estarlos agitando. No se debe de agitar porque los lípidos hacen una reacción. Lo que hacemos ahora es ponerle este fortificador líquido que ya se disuelve, que nada más se mueve de manera suave. Y este fortificador, pues el único que está en México. Yo quisiera tener fortificador de leche humana, por supuesto, pero pues tenemos que trabajar con lo que hay. Es muy difícil hacerlo, es muy caro producirlo, porque nosotros tenemos mucha leche. Ojalá que algún día podamos hacer el mismo fortificador de leche humana para la leche humana. Y aquí están los aportes calóricos que nos dan. Los fortificadores en polvo nos dan
de proteína ya disuelto, 1.1. Y con el líquido nos da 0.3. De DHA y ARA, los de polvo no tienen, el líquido traen lo mínimo que se recomienda. Entonces, esa sería la diferencia. Y de calcio traen 90 y el líquido 116, más el que trae la leche materna, que completa el requerimiento. Entonces, de energía ya disuelto nos dan los de polvo 78, el líquido 81, de proteína 2.6 y de proteína líquido nos da 3.2, que es la recomendación que nos están dando. Aquí viene ya el DHA y ARA. Esto no trae el de polvo, sino este es el que supuestamente traen las leches de las mamás. Entonces, este fortificador está probado. El doctor Moya hizo este trabajo para ver lo que es la eficacia y seguridad del fortificador. Y entonces él lo que encontró es de que ganan más peso, más talla y más circunferencia que con los fortificadores de polvo. Y este trabajo lo hicimos nosotros aquí, y esto es nada más para decirles que por favor no le quiten la leche materna aunque lleve velocidades de crecimiento de 15 o de 12. Cuando hicimos este trabajo en una velocidad de crecimiento un poco más lento con la leche materna, claro, estas son 17 semanas. Los pacientes de aquí pues son extremadamente pequeños y tardan mucho en irse. Y entonces pues los compañeros decían, no, yo quiero darle la fórmula porque definitivamente quiero que crezca y que se vaya. Sí crecen más aceleradamente hasta aquí, o sea, no se va a comparar 22 contra 28. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos niños, después de ganar esa velocidad de crecimiento, se infectan y se tardan más en volver a ganarlo. Y les vuelves a dar fórmula y claro que crecen más aceleradamente. Eso es lo que ya está perfectamente descrito que generan las fórmulas. Se vuelven a infectar de tal forma que cuando se egresan más o menos con el mismo peso, iguales. No hubo diferencia en perímetro cefálico ni en talla, y este otro trabajo lo acabamos de terminar el año pasado con Elvira Aguilar, donde algo bien interesante que encontramos aquí fue lo siguiente: leche fortificada, ya sea humana de la propia mamá o pasteurizada, comparado con esas mezcolanzas que les gusta hacer, que dale mitad de leche materna y dale mitad de fórmula. Vean lo que pasó. Los dos grupos de niños entraron con la misma edad gestacional, 30.5, 30.8. No hay diferencia, son 3 días nada más, no hay diferencia. Al momento del egreso, los que se mantuvieron con leche humana fortificada se egresaron a las 38.4 semanas, y los que se mantuvieron con leche humana más fórmula se egresaron a las 40.1, y además tuvieron más enterocolitis este grupo de pacientes. Se disminuyó la displasia broncopulmonar. Aquí está el intervalo 0.88, 0.68, 0.66 a 0.68. Hubo menos osteopenia del prematuro porque el calcio que trae la leche la mamá, el 100% se absorbe, y al estar mezclado con el fortificador, que es ácido el que se usa, se absorbe un poquito más. Bueno, lo ayuda. Disminuyó la osteopenia del prematuro, disminuyó la anemia. No puse el número de transfusiones, hubiera sido más impactante el número de transfusiones, pero también se disminuyó el número de transfusiones, 0.71, con un intervalo de confianza de 0.5 a 0.8. Y finalmente, si no tenemos leche materna, pues aquí tenemos las opciones de los sucedáneos, que tenemos la high protein, que trae 3.5 de proteínas, la de 24 kilocalorías con 3 gramos de proteínas, que es la que tenemos. Y cuando se egresan, pues lo pueden egresar con un sucedáneo de 22 kilocalorías que trae 2.8 de proteínas, y listo. Entonces, ya y la otra opción, pues la de 20 kilocalorías, que ya tenemos niños grandes, pues a eso se les ofrece el sucedáneo. Conclusiones. Iniciar con glucosa y proteínas al nacimiento, iniciar con una nutrición parenteral como ya la doctora Echani se las explicó. La leche humana es la primera elección.
si no hay leche humana fortificada con el fortificador líquido que complete los requerimientos de proteínas, DHA, ARA y calcio. Si no hay, entonces el sucedáneo de leche humana y mantener el crecimiento entre la percentila 25-50, pero en los niños con restricción del crecimiento se mantiene el crecimiento en la percentila 15. No egresen esos niños obesos. Si son niños que están succionando y tienen unos 700, si están en la percentila 15 y tienen una velocidad de crecimiento sostenida ahí, esos niños se pueden egresar. Vigilar los periodos críticos de crecimiento para evitar problemas a futuro. Y eso es todo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta y si hay espacio, porque no sé si me tardé mucho. Hola, ¿no se durmieron? No, doctora, aquí estamos. Muchas gracias. Alguien que si el fortificador que usamos es en familia. Sí, pues es la marca, pero acuérdate que no debemos hablar de marcas. O sea, no. Y bueno, aquí no cometemos ningún pecado porque no hay otro fortificador. Líquido solamente está eso. Se siguen haciendo trabajos, la verdad. Lo ideal sería que tuviéramos el de leche humana. Estábamos viendo para hacerlo, pero en verdad ver todo el proceso que se requiere para hacerlo saldría muy, muy caro realmente hacerlo. Vale la pena. Pero a lo mejor algún día alguna de las empresas se interesa en hacerlo con la propia leche humana y sería lo ideal. Porque aún así, aunque lo digan que no hay efectos secundarios, sí hay efectos secundarios porque es proteína de la vaca. Finalmente, la proteína que trae el Denpamil está hidrolizada, porque alguien dice, les estás generando alergia. No, es una proteína hidrolizada. Es un poco más seguro, ¿sí? Pero es más seguro todavía un fortificador de leche humana para la leche humana. Es que para hablar de fortificador se necesita una plática completa de fortificador. No sé si tengan alguna otra pregunta. En el chat le preguntaron algo, doctora. ¿En el chat? ¿Dónde está el chat, oigan? En la pantalla abajito donde dice chatear. ¿Dónde? Bueno, Raimundo le pregunta que hasta qué punto los líquidos se consideran estímulo enteral. ¿Los qué? Dice, ¿hasta qué punto los líquidos se consideran estímulo enteral? ¿Y hasta cuándo debemos contarlos dentro de los líquidos totales? ¿Los lípidos o los líquidos? Los líquidos. Líquidos con L. Ajá. Pues los dos son con L, perdón. Mira, o sea, en realidad, para los menores de 1000 gramos sí está establecido que debe de tener un estímulo enteral. Acuérdense que yo dije que cada paciente se individualiza. Lo ideal es de que un estímulo enteral son 3 días, 4 días, dependiendo de cómo esté tu paciente. Lo tienes que valorar todos los días. Porque también aquí no puse lo que es la calostroterapia. Hay veces que tú también puedes estar dando con el calostro ahí incrementando para que ese niño no tome otra cosa, pero no sé si entendí bien la pregunta, pero para dar un estímulo enteral, agua no está prohibida, no se debe de dar. Glucosa no se debe de dar, ninguna solución más que leche humana. Si no tienes leche humana, pues la pasteurizada, y si no, la fórmula. Ninguna diluida, se debe de dar a dilución normal. Y el volumen va de 10 a 30. En perinatología se ha utilizado 12.5 y así se ha manejado, pero si quieren dar hasta 15, eso no está prohibido siempre y cuando tengan el sustento y que el niño esté tranquilo, estable. Sí contesté la pregunta porque no sé cuánto, dice hasta cuánto. Los días están establecidos 3 a 5, va a depender hay niños que incluso cuando están con CPAP duran mucho tiempo distendidos y les da miedo ir incrementando más el volumen, entonces ahí va a ser dependiendo del paciente. Ok, doctora, gracias. ¿Sí? Pues no sé si a Raimundo le haya quedado claro. Bueno, si no le quedó claro, yo estoy ahí en el banco y me puede ir a preguntar. Ok. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Se me hace que se durmieron, ¿eh? Porque ya vi hasta el logotipo que pusieron ahí de las clases. De hecho, estuvo muy buena su clase, se lo agradecemos. Bueno, gracias. De todas maneras, si tienen alguna duda, pues yo estoy ahí en el banco de leche y podemos platicar más de esto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Dylan. Cuídense, hasta luego.
Hasta luego.